que estamos estudiando cosas muy importantes acerca de la dinámica espiritual, de la influencia que hay del mundo espiritual sobre nuestras vidas. El día de ayer vimos operaciones, etcétera, los principios también el día de la dinámica espiritual de que tus contrarios, que se apoyan, algo importante, ocurre con mucha frecuencia y no solamente entre aquellos que todavía no conocen al Señor, no están en sus caminos, sino dentro del pueblo que ya conoce la palabra del Padre, y es que no pueden entender. No entienden el mensaje, dicen yo no entendí nada, no entiendo las escrituras, leo y me da sueño, no entiendo cómo hacer para entender, cómo puedo hacer para entender porque no entiendo nada, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no logro entender la escritura, no logro entender qué es lo que nos quiere decir nuestro abacados, yo no podría poner por obra los mandamientos, ¿verdad? Y las convocatorias nos invitan a una reflexión, a poner por obra los mandamientos. Salimos de las fiestas con el corazón alegre, reconciliados con el Padre, con promesas, la promesa, la esperanza de la vida eterna. Salimos con promesa de lluvia temprana, lluvia tardía, bendición para nuestras vidas. Pero luego, en el día a día, muchos pueden seguir con los mismos problemas que no entienden la palabra, no entienden el sueño, y este es un que realmente los secretos en los secretos, ¿por qué no puedo comprender si los etcétera, parámetros que influyen en esto? Y la influencia espiritual para que las escrituras, concentración adecuada, falta de sistematizar el conocimiento, de ordenar, porque no es solamente conocer, sino que yo tengo que ordenar, sistematizar el conocimiento. Esto es lo mismo el proceso que nosotros con el conocimiento, pues es la llama de casa cuántica de las compras del supermercado o del mercado, etcétera, etcétera, y la ciudad tiene un sitio para la fidel, un sitio para el azúcar, las legumbres, etcétera, etcétera. Cada cosa en un sitio, y cuando algo está dañado, lo coge y lo saca, ¿verdad? Entonces es el mismo proceso que nosotros debemos hacer, porque si no hay ordenamiento, no vamos a entender. Eso por un lado que tiene que ver con metodología, pero hoy vamos a ver la parte espiritual. ¿Por qué no se puede entender las escrituras? Porque hay mucha gente que no tiene entendimiento, todavía no sabe, por ejemplo, cómo diezmar, no sabe los reposos anuales, etcétera, etcétera. No entienden el calendario hebreo con el calendario occidental, el ensamble que debemos hacer. Pues ahí hay un montón de dudas, un montón de inquietudes, de incertidumbre que no pueden entender las escrituras. Hoy que nuestro abacados nos dé sabiduría para poder sentar las bases del origen de por qué no se pueden entender las escrituras y que corrijamos eso. Recordemos, Hebreos 11:3, que todo el mundo natural se ve influenciado por el mundo espiritual y el hombre también se ve afectado por eso. Usted tiene que ver todas las enseñanzas de estas 2 semanas que vamos a estar estudiando en la reflexión diaria de la dinámica espiritual para que entendamos algo que nos puede estar afectando y nosotros está ahí y no lo percibimos, nos influencia pero no nos damos cuenta. Juan 8, desde el versículo 39, y vamos a ver las palabras de Yeshua. Miren, Yeshua dijo, ¿por qué no pueden entender mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él con toda la sabiduría que ningún maestro en la tierra podrá tener, la sabiduría de Yeshua, él les dijo, ¿por qué ustedes no entienden mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y si viniera hoy Yeshua, de seguro diría a una muchedumbre mucho más grande, ¿por qué no entienden mi palabra?
¿Por qué no entienden la palabra? ¿Por qué no pueden poner por obra los mandamientos? ¿Por qué no pueden poner por obra Shabbat? ¿Por qué no pueden respetar las leyes alimenticias? ¿Por qué no se entiende la palabra del abacados? ¿Por qué no se entiende el mandato de Dios? Porque muchos han escuchado, han oído, leen, pero no lo entienden, y si no lo entienden, no lo pone por obra. Entender tiene que ver con poner por obra el mandato. Yeshua, cuando estaba con ellos, en el capítulo 8 del libro de Juan, Yohanan, versículo 39, ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Y Yeshua les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí del Altísimo. Esto no lo hizo Abraham, es decir, intentar matar a alguien. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Mírenle, le dijeron a Yeshua que era hijo de fornicación. Y Yeshua les dijo: si el Altísimo fuera vuestro padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino Él me envió. Y escuchen, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? A muchos les entra y les sale por la otra, a otros en cambio les rebota y ni siquiera les entra nada. No se pone por obra el mandato. ¿Por qué? Y Yeshua le dice: ¿por qué no pueden entender? Le estaba diciendo que era el Hijo del Altísimo, que era el Hijo del Hombre, que venía a traer restauración, paz a la tierra, que era el enviado del Padre, y no le creyeron. Dicen: ¿por qué no entienden el lenguaje? ¿Por qué no les dicen que es ¿por qué no entienden que es permitido hacer el bien en Shabbat? ¿Por qué no entienden que se puede sanar, que se puede hacer misericordia en Shabbat? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué está el entendimiento vedado? ¿Por qué está el entendimiento cegado de muchas personas que no entienden las riquezas del Evangelio, que no entienden la riqueza de la Torá, que no entienden lo que le dice al apóstol Pablo cuando él dice que el mandamiento es justo, santo, que la ley de Yahvé es perfecta? En tu Torá es mi delicia. No entiende lo que David dice: tu palabra, tu Torá es más dulce que la miel. Tu palabra eterna y está en los cielos. Me deleito de día y de noche en tu palabra. ¿Por qué no se puede entender eso? ¿Por qué piensan que la Torá es carga, que la Torá es opresión, que viene a hacer daño y no viene a liberar? ¿Por qué no pueden escuchar las palabras de Yeshua? ¿Por qué no pueden entenderlo? El versículo 44 nos da una pista. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Tremendo y doloroso. Yeshua le dice: ¿por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar? Y él les dice: porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y él es homicida y padre de mentira desde el principio. Pero a mí, que soy hijo de Dios, no me escucháis, porque ustedes no son de Dios. Entonces Yeshua nos está dando la respuesta: que quien no entiende la Torá no es hijo de Dios. O sea, no hay a dónde más correrse. Muchos se pueden estar haciendo ilusiones que son hijos de Dios, pero en términos prácticos no son hijos de Dios. Por eso es necesario romper todo aquello que impide que yo entienda la Torá del Padre. Porque aunque muchas personas crean que son hijos, no son hijos. Y aquí le están diciendo a gente, a escribas, a fariseos, a saduceos que conocían Torá, pero no la entendían. Que tenían una Biblia último modelo,
pero no lo entendían, que se conocían un montón de versículos, pero no lo entendían. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No entienden mi lenguaje, no entienden mi palabra, porque ustedes no son de Dios. Entonces, solamente hay dos oportunidades, dos posiciones. Los que entienden la palabra del Padre son hijos del Altísimo, y los que no entienden no son hijos del Altísimo. Entonces, no entender la palabra no es algo simple. Pero es que yo no he tenido preparación, no he tenido entendimiento. No se trata de eso, porque la palabra es espíritu y es vida. Y yo debo entender lo que el Abacados nos está queriendo decir a través de su Torah, de su palabra. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos para nuestra vida? Las palabras que él habló son espíritu y son vida y deben entenderse en el plano espiritual. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se puede entender? ¿Por qué ellos querían matar? Es decir, no cumplían la palabra. No ponían por obra el mandamiento y hacían las obras de Satanás. Es homicida y padre de mentira. ¿Por qué cayó en esa condición el pueblo? Primeramente, por rechazar al Hijo del Altísimo, por no conocerle, no reconocerle, no entender los tiempos. ¿Y por qué? Porque había pecado, no amaban al prójimo, querían matarlo. En Shabbat pretendía ponerle trampas para capturarlo y matarlo. A pesar de que conocían, guardaban el Shabbat, que no se quebrante, que no se sane, que no se camine más de un determinado número de metros, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero no amaban al prójimo. Entonces la muestra de que usted es hijo de Dios es amor al prójimo. Y también para que usted pueda escuchar, entender la palabra, usted tiene que amar al prójimo. Si no hay amor, usted no va a entender. ¿Y esto qué tiene que ver con influencia espiritual? ¿Qué tiene que ver con dinámica espiritual? Vamos a eso. Isaías 6 del 9 al 10. Y dijo, ve y dile a ese pueblo, oigan bien, pero no entiendan, lo mismo que Juan 8. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible la mente de este pueblo, ensordece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su mente y se arrepienta, haga teshuvá y se salve. El Padre lanza una palabra para que oyendo no entiendan, que viendo no miren, no comprendan, y una mente insensible. Es decir, no comprenden. Y eso estaba diciendo que sean ciegos, no estaba diciendo que sean sordos, se estaba refiriendo a la parte espiritual, dice, para que no entiendan, no se arrepientan y se salven. La Torah de Yahvé es perfecta y hace teshuvá a la nefesh, hace teshuvá al alma. Pero si no entiende, no va a haber teshuvá, no va a haber salvación. Entonces, si no entiende, si no mira las cosas espirituales, si no mira las cosas de la palabra del Padre, si no escucha las cosas de la palabra del Padre, si no entiende lo de la palabra del Padre, no va a haber una genuina teshuvá. Todo lo que estamos tratando esta semana es determinante, es clave para que usted pueda hacer una verdadera conversión, una verdadera teshuvá, y que las moedín que se vienen en el nuevo ciclo sean totalmente diferentes, que vayamos con un nuevo entendimiento, porque muchos están todavía cayendo en prácticas religiosas de X, Y, Z. Muchos están deslumbrados por la cábala, muchos están deslumbrados por lenguaje metafísico, que luz, que por acá, que ser supremo, etcétera, etcétera. Y no entienden la palabra del Padre y no va a haber teshuvá. Y Yeshua nos dejó el ABC para sus discípulos. Les abrió el entendimiento para que entiendan la ley de Moisés, los profetas y los escritos. En eso se basa una verdadera profecía. Y en esta semana vamos a estar estudiando la influencia de la palabra profética, la influencia de la enseñanza que es dinámica espiritual. Porque la enseñanza establece genética, establece identidad, establece alineamiento al diseño del Padre o un desalineamiento de la voluntad del Padre.
no van a entender. ¿Por qué? El Padre en la época de Isaías les había mandado profetas, pero no los hacían caso. Se burlaban de ellos. ¿Y qué hizo el Padre en la época en este contexto del profeta Isaías? Los entregó a Babilonia para que a través de eso aprendan, se arrepientan y empiecen a escuchar al Todopoderoso. Y eso que está escrito ahí, como advertencia, como señal para nosotros, para que no hagamos eso, para que no andemos en nuestros propios caminos, sino que andemos en el camino del Padre, guiado por el Padre. Entonces, no es tan simple. El Padre envía esta ceguera, esta sordera y el entenebrecimiento del entendimiento. El Padre lo manda. No es ni siquiera el cachudo. Es el Padre, por causa de que se apartan, de que no aman la verdad, no aman la corrección, no aman la sabiduría. Entonces el Padre envía agentes de castigo. Pero primero les endurece el corazón, les embota el entendimiento y les causa ceguera espiritual, es decir, el espíritu empieza a morir. Y entonces con ese espíritu entenebrecido, no entendían, por eso David le dijo, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque yo les daré un nuevo espíritu, porque ese espíritu estaba ciego, sordo, mudo y sin entendimiento, por causa de que no aman la verdad. Entonces, si usted no entiende, voy a ser muy directo, es porque usted no ama la verdad, porque usted está buscando cualquier cosa menos la verdad del Padre, porque está buscando beneficio personal, está buscando lucro, está por conveniencia, está por interés, no por amor al Padre. No por amor a la palabra, porque si amase al Padre, cumpliese sus mandamientos. Antes de hacer cosas, le consultaría al Padre si las hace o no las hace. Entonces, ¿por qué viene eso? Por causa de la desobediencia de nosotros. Amada familia, es tiempo de volver al camino. Sí, salimos de las convocatorias y ahora ¿qué? El Padre quiere que vivamos una vida plena, una vida de acuerdo a los lineamientos de Él, en donde podamos ser bendecidos, podamos ser cabeza y no cola, podamos dar nosotros prestado y no pedir prestado. Muchas cosas que están estancadas es porque nosotros todavía no hemos hecho una genuina teshuvá y no entendemos lo que realmente quiere decir el Padre. No entendemos que la palabra hay que cumplirla, que no ha sido abolida, a pesar de que Yeshua dijo hace 2000 años, no he venido a abrogar, todavía hay gente que no quiere obedecer la palabra del Padre, que no quiere obedecer mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. ¿Por qué es esto? El Padre está enviando esto. Mateo 13, desde el versículo 10. Acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hacen parábolas? La parábola del reino, ¿verdad? La parábola del trigo, la cizaña y todas las parábolas del reino que hay en Mateo 13. Y él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿A quiénes se les concede los misterios del reino de la familia? A los discípulos. Quien no es discípulo no conoce los misterios del reino de los cielos. Entonces nos conviene ser discípulos y de hacer discípulos míos en todas las naciones de la tierra, enseñándoles lo que yo les enseñé. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un enseñador de Torah? Enseñar lo que enseñó Yeshua, para que sean discípulos de Yeshua, no discípulos de grupos religiosos, no discípulos de denominación, etcétera, etcétera, discípulos de Yeshua. Porque a los discípulos de Yeshua que guardan, enseñan lo que Él enseñó, eso que para los otros está dado, para los que no entienden, los discípulos sí lo entienden. Entonces abre una chispa, allá. El Shabbat es mi delicia, me conviene no contaminarme porque yo soy templo. Entienden los principios espirituales, la dinámica espiritual. Hay algunos que se les concede y a otros que no se les conceda. Gracias al Padre que nos ha permitido conocer y nos sigue permitiendo conocer más cosas de Él, más cosas de su voluntad, todas esas riquezas maravillosas de la Torah del Padre. Pero otros, así se den trampolines, no va a pasar nada porque no aman la verdad,
Porque no son leales, porque no son íntegros, porque se andan coqueteando con Raimundo y todo mundo, porque escuchan algo por allá y corren por allá para las señales, escuchan por otro lado y corren para allá por otras señales, escuchan por otro lado y corren para allá por las señales. Están de un lado para aquí y por allá, y así nunca van a echar raíces, nunca van a dar fruto, nunca van a ser discípulos. Porque se andan coqueteando con todo mundo, se andan coqueteando con todos los enseñadores. El reino no funciona así. Hay algo clave que es lealtad. Y Juan lo enseñó. Cuando le dijeron, mira a los discípulos de él, sí, es necesario que yo mengüe, pero crezca. Déjenle que ellos hagan. Si ustedes quieren irse detrás de él, vayan. Juan no decía, hey, vénganse conmigo, quédense conmigo. Él le interesaba el reino. Él sabía el principio y dijo muy bien, mi tiempo cesa y es necesario que él, Yeshua, él empiece a brillar, él se levante, porque él tiene la comisión a partir de ahora. Lealtad, integridad, eso son llaves que abren el entendimiento. Pero si no es leal, usted no va a entender. Dijo el profeta, que se levantaran muchas mujercillas con hambre de conocimiento, que irán de aquí para allá, pero no aprenderán nada ni pondrán por obra nada, porque no buscan la verdad, buscan sentirse bien, buscan conocimiento, buscan como la mujer de Adán en el jardín, codician el fruto del árbol del conocimiento, pero no les gusta el fruto de la santidad, el fruto de la lealtad, el fruto de la integridad, el fruto de la obediencia. Quieren solamente beneficios, pero no quieren responsabilidades. Quieren el milagrito, pero no le quieren obedecer al que hace los milagros. Y cuando digo mujeres, no me refiero solamente al género femenino. La mujer, símbolo de los creyentes, símbolo del Israel, llamado a ser santo. Versículo. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con oídos, sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan en Teshuvá y yo los sane. Cierra ojos, cierra oídos, cierra el entendimiento, engruesa el corazón para que no hagan Teshuvá y para que no se sanen, para que no sean salvos. Tremenda cosa es salir de la gracia del Altísimo, que le manda todo eso, ese paquete de ceguera para que no se arrepienta y para que sane, para que no se salve y no entienda las maravillas del reino. Cosas grandes y ocultas están preparadas para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, están reservadas para ellos, para discípulos de Yeshua. Entonces, no es cualquiera. Un discípulo tiene Torah, un discípulo tiene palabra, un discípulo tiene poder del Ruach. Palabra y poder, el Evangelio del Reino. Versículo 16 para ustedes. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces todo esto les manda una ceguera a todo nivel. No vean, es decir, anden a ciegas, estén entontecidos, con el entendimiento embotado, que estén sordos, que se caigan. Un sordo tiene muchos problemas, que no puede percibir ruidos, sonidos y mucho riesgo, y les ponen ese estado de letargo, en un estado de estupor. Empieza a operar el espíritu de estupor, por eso no entienden la palabra, porque no aman la verdad. ¿Qué es el estupor?
¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí ya vamos a conectar esto en no entender la palabra con la parte espiritual, con influencia espiritual. El estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Muestran indiferencia, insensibilidad, torpeza y desánimo, enfriamiento, apatía, estupor. Se lo puede también relacionar con sueño, con adormitamiento. Es el estado de una persona que está dormida y en su subconsciente escucha la alarma del reloj, decide levantarse, pero decide no levantarse. No puede levantarse, ese es el estupor. O sea, no reacciona, está adormitado, no entiende. A pesar de las consecuencias, sigue así. ¿Cómo yo puedo mirar que está operando el espíritu de estupor? Primera señal, adormecimiento. Está quieto, pasivo, entumecido, somnoliente, etcétera, etcétera. Adormitado. También somnolencia, pereza, falta de actividad. Anda timorato, timorata, etcétera, etcétera. Letargo, en un estado de sopor. Pasividad, no hace nada. Si llueve bien, si no también, etcétera, etcétera. Está inmutable. Y también apatía. Es decir, no se conmueve por nada. Es indiferente. Estas entre las operaciones principales de el estupor por causa de desobediencia y enviado por el Padre. ¿Por qué se origina esto? Romanos 1:28. Y como ellos no tuvieron bien en reconocer al Todopoderoso, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no le convienen. Adoraron a las cosas antes que al Creador. Adoraron el trabajo antes que aquel que les da el trabajo. Adoraron la bendición antes que al bendito. Están corriendo buscando muchas cosas, menos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo desplazaron por llenar su ego, porque opera Leviatán, porque se preocupa de mí. Así también opera Leviatán. Solo yo, solo yo, solo yo. Hay 10 presas, me como 9 y la una que quede para el resto. No importa si mi mamá, mis papás están ahí, con tal de yo es suficiente. Es fuerte y es así. Y así también en muchas áreas. Lo que digo es simbólico y esto aplíquele a todas las áreas. ¿Por qué? Porque se hacen culto a sí mismos. Honraron al Creador y honraron la creación, porque al fin de cuentas nosotros somos creación también. El culto a uno mismo. Entonces, eso está mal. Y Dios les somete a una mente reprobada, es decir, mente entenebrecida, para que no entiendan. Salmo 115, desde el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos, los que los hacen, y todos los que en ellos confían, o todos los que se inclinan ante ellos. Entonces, miren, los ídolos son como la canción de esa cantante colombiana, ¿verdad? Ciegos, sordos y mudos. Semejante a ellos, lo que dice el profeta Isaías, que les ciega el entendimiento, les ciega el oído, les ciega la vista. ¿Por qué? Por idolatría. Y la idolatría, una, desobedecer mandamientos, seguir mis propios caminos, es un nivel de idolatría. Inclinarse a ídolos también es idolatría. Hacerse culto a uno mismo también es idolatría. El cónyuge puede convertirse en un ídolo también. El hijo también puede convertirse en un ídolo. Es como esos muñequitos con faldas, ¿verdad? Cuando le tocan ese muñequito explotan. Así también cuando tocan al guagua o a la guagua también explotan. Ídolo. Entonces la idolatría no está lejos del corazón del creyente. Y esta enseñanza no es para incrédulos, es para creyentes que tienen el entendimiento embotado, tienen ceguera espiritual y tienen sordera espiritual. Porque hay idolatría. La causa de que viene eso está determinada en Romanos 1 y Salmo 115. Empieza a operar estupor porque
alejaron del Padre. No le honraron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No amaron la verdad, no amaron cumplir la palabra del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Por qué se provoca estas cosas? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues debemos procurar no caer en esas prácticas que no son del Padre. Y vamos a ver cómo el Abacados él envía esto. Juan 12 del 37 al 40. Vamos a ver cómo este espíritu de estupor lo manda el Padre. Y hay gentes también que ejecutan eso. Juan 12 del 37 al 40. Pero a pesar de haber hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. Así se cumplió la declaración del profeta Isaías, que dijo: el Altísimo, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Yahvé, Yeshua? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión: él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. ¿Verdad? Aquí dicen, en la época de Yeshua, también ocurrió lo mismo que con la época del profeta Isaías. Vino Juan, no le creyeron, ¿verdad? Y Yeshua dice: les tocamos flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no se lamentaron. Lo mismo quieren. Porque alguien hace una cosa, palo. Porque alguien deja de hacer otra cosa, palo. Siempre están inconformes, siempre están murmurando, siempre están criticando. Siempre están buscando un sitio que se acomode a sus necesidades y no le preguntan al Padre el sitio donde deben estar. Andan buscando su propio beneficio. A pesar de que habían señales, de que había palabra, de que pudieron sentir cosas, de que pudieron mirar cosas, pero su corazón no cree, está torcido, porque les demanda compromiso. Y en esta casa lo que se demanda es compromiso, lo que se procura es formación del carácter, no solamente llenarles de un montón de cosas y vayan con la mente llena, pero sin cambiar su forma de vida. Esta casa no funciona. Esta casa no es una casa milagrera. Esta casa le enseña que usted desate milagros a través de la santidad, de la obediencia, del conocimiento y de la apuesta por obra del mandamiento. Si usted tiene esa mentalidad, bienvenido, porque ahí se le va a cortar toda ceguera, toda sordera y toda falta de entendimiento. Pero si no tiene ese espíritu, usted va a salir peor de lo que entró. Y muchos han salido así, porque no eran rectos delante del Abacados. Porque andaban buscando un circo para menguar su conciencia. No buscaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaías 29, desde el versículo 10 en adelante. Porque el Todopoderoso ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo y ha cerrado sus ojos a los profetas y ha cubierto sus cabezas a los videntes, porque este pueblo se me acerca a mí con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres aprendidos de rutina. Esto lo repitió también Yeshua en Mateo 15. ¿Verdad? Dice que el Padre les envió un espíritu de letargo porque se acercaban a adorarle a Él con hipocresía. Le negó el entendimiento, cerró la profecía y sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice: porque este pueblo solamente se me acerca de boca. Este pueblo solamente quiere tener el vientre lleno y no quiere ser santo. Este pueblo solamente quiere milagros y le da ese espíritu de adormitamiento para que no reconozcan la verdad y se vayan tras las señales. Son como los ratones con el flautista de Hamelin, escuchando los cánticos que les endulzan el oído, escuchando hechicería que los seduce, que los atrapa. Pero cuando escuchan
Cuando escuchan Torah y se resienten. Ahí dicen no hay amor, no hay misericordia, el pastor es malo, la pastora es mala, etcétera, etcétera. Les manda ese espíritu de estupor porque no aman la verdad, porque no quieren poner por obra el mandamiento, porque andan con doctrinas de hombres. Y aquí lo dice Isaías 29, Mateo 15, porque se acerca al Padre y Él dice eso es de labios, no de corazón. Su corazón está lejos de mí y por eso les envía un espíritu de sueño profundo. Aquí lo dice, es espiritual, es espíritu de adormitamiento, espíritu de sopor, como se lo llama en el pacto renovado. Envía el Padre por causa de la hipocresía, por causa de la falta de integridad, por causa de la falta de verdad. El Padre actúa directamente. Vamos a ver cómo también actúa las tinieblas, agente del Padre. Segunda de Corintios 4:1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando el Todopoderoso, sino que mediante la manifestación de la verdad, tu palabra es verdad, la palabra del Abacados es verdad. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia del Altísimo. Versículo 3. Y todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Es decir, el evangelio del reino es abierto para un grupo, pero es velado para otro grupo. Hay un grupo que no entiende porque no son de Dios, porque hacen las obras de Satán, homicidio y mentira. Dice, el evangelio está velado para los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Yeshua, que es la imagen del Altísimo. El príncipe de este mundo, el príncipe de Grecia, les da entendimiento y no conocen nada de la dinámica espiritual. Desconocen la parte espiritual, desconocen la palabra, insensibles a la palabra, no creen, andan en sus propios caminos, en su propia vanidad, en su propia mente. Y dice que el evangelio les resplandece, no pueden entender por qué esta manera, por qué tiene que guardar Shabbat, por qué tiene que guardar alimentos, por qué tiene que adorar de esta manera, por qué tiene que cantar de esta manera, porque el Padre les cegó el entendimiento. ¿Por qué no entienden que tienen que hacer estas cosas? Bendecir al que les maldice, mostrar la otra mejilla, dar de comer al hambriento. Todas las leyes están en la Torá, porque les está velado. El príncipe de este mundo les veló, les dejó sin entendimiento y no pueden accesar a eso. ¿Y quién lo permite eso? El Abacados. Él es el que permite todas esas cosas, porque se alejaron de Él, se alejaron de la verdad del Padre. Y nosotros debemos tener cuidado que nuestro corazón esté siempre sencillo ante el Padre, para que no venga ese endurecimiento y no venga ese embotamiento y yo no entienda la palabra. El Padre envía un espíritu de adormitamiento, de estupor, y Satanás también cega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Yeshua. Dichosos ustedes que están entendiendo el evangelio del reino. Hay de aquellos que a pesar de que están escuchando no lo entienden. ¿Quién puede hacer eso? El Padre. ¿Quién provoca eso? Nuestro Abacados. Este estupor, hay dos maneras de operación. Puede ser temporal o puede ser también en forma definitiva. Vamos a ver estupor temporal que el Padre manda en determinados casos, hasta completar un proceso, hasta formar el carácter. Hay también un estupor temporal. Romanos 11 desde el versículo 1 dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Todo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me recibe
7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Y yo me alegro porque ahora también hay 7,000. Y usted es parte de esos 7,000 que no dobla rodilla ante Baal, que tiene el entendimiento en proceso, o que ya le abrió el Padre el entendimiento. Porque Yeshua, sus discípulos, a pesar de que estuvieron con ellos todo el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, no entendían. Y él tuvo que abrirles el entendimiento para que entiendan las Escrituras. ¿Quién nos puede abrir el entendimiento? Yeshua. ¿Quién nos puede abrir el entendimiento? El Padre. Nadie más puede hacerlo. Y debemos clamar que nos abra el entendimiento para que yo entienda las cosas de este tiempo. No es que yo esto lo aprendí hace 20 años, hace 40 años. No, eso ya no sirve. Ahora hay una verdad presente, una dinámica para este tiempo. Hay una etapa profética diferente. Está en ejecución la palabra profética. Otra generación que se ha levantado, porque la otra ya cerró su ciclo o no hizo lo que tenía que hacer y se cerraron las puertas para que entre otra generación que haga lo que tiene que hacer, lo que debe hacerse en este tiempo. 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia del Todopoderoso. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Dios envía un espíritu de estupor para que no entiendan, y en este contexto mandó sobre una parte de Israel para que no reconozca a Yeshua, con el fin de que los gentiles sean injertados dentro del olivo natural. Hubo endurecimiento en parte hasta que entre la de los gentiles. Aquí el Padre mandó un espíritu de estupor temporal sobre Israel para que no vean con los ojos y que con los oídos no escuchen. Lo que aconteció con Judá es parte del plan del Padre. Lo que acontece con muchas personas que no entienden y el Padre les somete a procesos fuertes, eso puede ser algo que el Padre está dando y nosotros debemos aprender a reconocer los procesos de Dios con las personas. Sí, estupor temporal, y aquí lo dice, que entre la plenitud de los gentiles, conforme a los versículos más adelante. ¿Para qué es esto? Para que entren los gentiles las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego en Romanos 11 mismo dice, y luego todo Israel será salvo, ¿verdad? Porque ellos les pertenecen las promesas, los pactos. La salvación viene de ese pueblo, no debemos desecharlo, no debemos menospreciarlo. Está con endurecimiento en parte que el Padre ya está quitando. Una operación del espíritu de estupor del operación temporal. En algunas personas hasta cumplir un proceso. Le hace un llamado, no quiere venir. ¿Qué es lo que provoca el Padre? Empieza a cerrar, no entiende y va cayendo, va decayendo y es fuerte el trato hasta que cuando vuelva en sí como el hijo pródigo, él le fue dado un espíritu de estupor temporal, pero luego la Escritura dice, volvió en sí. Cuando perdió todo lo que le había dado su padre, volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí comiendo esto, comiendo comida de cerdos, cuando en la casa de mi padre hay banquete? Estupor temporal, y es el tiempo en que muchos volverán en sí. Muchos de los nuestros que estaban operando bajo un espíritu de estupor volverán en sí, se levantarán y empezarán a entender las dinámicas del reino. Pero tiene que haber una genuina teshuá, de un deseo sincero de buscar de Dios, no de buscar los beneficios. Rompamos esa mentalidad de que solamente queremos milagros, queremos señales. No, usted viene acá a equiparse y a ser provocador de señales, a ser un modelo, un referente para la sociedad, a ser luz para el mundo, así está escrito. A vivir la palabra, a formar su carácter, a que tenga un carácter conforme al corazón del Padre. Es hermosa la unción. Muchos tienen unción que hace correr a demonios, pero tienen un carácter que los atrae. Y el Padre quiere que tenga unción que haga correr demonios, pero carácter que también haga correr demonios. El carácter es lo que provoca
la operación del espíritu de estupor y hasta quebrantar todo aquello que no sirve. El Padre lo pone ahí en ceguera, en sordera y con falta de entendimiento hasta completar un proceso. Pero si persiste, ahí entra la segunda fase, un estupor permanente. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 9 en adelante, hasta el versículo 12. Por obra de Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen. Aquí habla de los que perecen, miren. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse, por esto el Todopoderoso les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. El Padre les manda, ya cuando no quieren saber nada, no quieren hacer caso, se mantienen en lo que ellos dicen, no lo que dice la palabra. El Padre les manda un poder engañoso, con señales, con milagros, etcétera, etcétera, para que crean la mentira. Y dice, para que no se salven. Estupor definitivo. Es tiempo de que analicemos nuestras vidas y usted tiene la respuesta, amada familia. ¿Está usted entendiendo lo del Padre? ¿Está entendiendo el tiempo presente? ¿Está entendiendo los tiempos que está viviendo la nación de Ecuador? ¿Está entendiendo los tiempos que está viviendo Sudamérica? ¿Está entendiendo lo que quiere el Padre para este tiempo? En enseñanza, en adoración, en palabra profética, etcétera, etcétera. Usted tiene que entender eso. Porque los hijos entienden los tiempos del Padre. Los hijos se conectan con la verdad presente. Pero los que no se conectan. Entonces usted tiene la opción. Busque, escudriñe dentro de sí, procure una teshuvá genuina y clame y pida el amor por la verdad. Es decir, el amor por la palabra del Padre. Porque dice, a los que no tuvieron amor por la verdad, amor por la Torá, a eso les envía un espíritu, un poder engañoso para que se pierdan, para que no sean salvos, porque no amaron la verdad. Ame la verdad, ame el mandamiento, póngalo por obra. Ya basta de estar jugando a dos aguas, ya basta de estar con dudas a estas alturas del entrenamiento que hemos tenido. No sé si debo estar ahí o no todavía. Ya más de un año y todavía no saben si deben estar o no en esta casa. Debemos nosotros hacer la auditoría. Y recuerde, si usted no entiende la palabra, no es hijo de Dios. Llueva, truene, relampaguee, se enoje o no se enoje, escrito está y Yeshua lo dijo. Yo repito lo que dijo Yeshua y es mi responsabilidad decirle eso, que se dé cuenta de las cosas malas que están dentro de la vida de todos y cada uno de nosotros, para corregir, para que haya genuina teshuvá y que nos sea abierto el entendimiento, los oídos, la visión. Nos interesa. Debemos procurar eso. Y justamente en estos días que estuvimos fuera de la ciudad y que estuvimos con un hermano con el cual nos llevamos muy bien, le apreciamos muchísimo, en Salinas, y él cuando lo fuimos a visitarle, me hizo acuerdo de algo que yo no recordaba que había dicho, una enseñanza que le marcó a él, que fue: predicador que no desnuda el pecado no es predicador. No recordaba que yo le había dicho, pero es la línea. Y Yeshua vino a eso, a confrontar, a hacerles mirar la situación. Se creían que estaban bien. No, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, pero querían asesinarlo. No tenían misericordia. Y él les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Las obras dan fe de nosotros. El entendimiento debe ser abierto sobre sus vidas. Y eso lo puede hacer Yeshua. Ame la palabra. ¿Cómo ama la palabra? Cuando la escucha y la pone por obra. Cuando usted permite ser corregido, cuando usted permite ser formado, cuando usted permite ser direccionado. Pero si usted se llena de engaño, de altivez, de soberbia, de leviatán, como estudiamos hoy, entra a operar estupor, que puede ser temporal o si persiste en esa actitud, puede ser definitivo. De usted depende. Amada familia,
Shalom, que la paz del Abacayo sea con ustedes. Y hoy oramos por cada uno de ustedes, por sus generaciones, por sus familias, por muchos que no entienden la palabra del Padre, que están alejados, que tienen rechazo hacia todo lo que es obedecer mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Pues hoy oramos para que nuestro Abacados, a través de su mano, Yeshua, de su salvación, pues Él abra el entendimiento para que podamos conocer las verdades del reino. Los amamos, los bendecimos y queremos ser partícipes del proceso de formación de su carácter y que eso viene a establecer bendición, alineamiento con nuestro Abacados. Shalom, los amamos, los bendecimos. Gracias por conectarse con nosotros en España, en Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y nuestra amada nación Ecuador y en las diferentes ciudades. Un fuerte abrazo a mis hermanos, mi amada familia del reino, a mis padres carnales, un fuerte abrazo, los amamos, los bendecimos y a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Y si la palabra es fuerte, le confrontó, le hizo sentir mal, la Escritura dice que usted debe amarme. Así es que le invito a seguirme amando. Shalom, shalom.